¿Qué tal, hermano? Dios le bendiga. Sean bienvenidos a Unidos en la Fe. Como he dicho anteriormente, canal que existe con el propósito de glorificar a Dios y para compartir la fe una vez a los santos. Y bueno, hoy estaremos tocando un tema bastante interesante que, bueno, compartimos todos los creyentes, que es la fe en el credo apostólico, ¿no? De una u otra manera, nosotros creemos en esto y hoy, bueno, esto va a ser precisamente por el tema de los 1000 suscriptores. Así que primeramente agradezco a todos su apoyo, a los que han apoyado al canal, a los que han estado siempre ahí apoyando con su like o compartiendo en las redes sociales. Entonces realmente agradezco ese apoyo de su parte y bueno, espero poder estar a la altura y cada vez estar más preparados para los nuevos desafíos que se vienen, ¿no? Entonces, hoy tengo un invitado especial, un hermano muy querido en nuestro entorno donde nosotros estamos, lo que es Edgar Pacheco, hermano Néstor Díaz, que es nuestro hermano Carlos Salazar. Entonces, él es del canal Querigma Católico. Sin embargo, le da la oportunidad para que él se presente, también para que nos diga su canal y para que también se suscriban los que no conocen el canal de él. Así que adelante, mi hermano, comienza. Bueno, buenas noches, hermanos, y buenas noches a ti, Leonardo. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Me llamo Carlos Salazar, soy el administrador del canal Querigma Católico Evangélico. Es un canal que hice con el propósito de mostrarle a los hermanos evangélicos, a hermanos evangélicos. Yo soy evangélico, de hecho, me congrego en la Iglesia Metodista y es mostrarle un poco como de nuestra tradición, ¿no? Partiendo como del protestantismo tradicional y compartiendo algunas temáticas que quizás son algo desconocidas en nuestro mundo, ¿no? Porque son cosas que se relacionan con la historia de la iglesia y con las tradiciones también de lo que yo considero que es la catolicidad del protestantismo. Entonces, eso es en resumen lo que es mi canal. Y bueno, hoy día estoy muy contento porque vamos a hablar del credo apostólico y es algo que va muy bien con el nombre de este canal, ¿no? Unidos en la Fe. Sí, perfecto, exacto. De hecho, eso es uno de los propósitos del canal, ¿no? De hablar de aquello que nosotros nos une. En primera instancia es el credo como resumen de la fe. También, por supuesto, por eso es que la misma palabra fe evoca también la fe personal en Jesús. Y también podemos incluso hasta el propio canon, ¿no? De la Biblia, porque cuando nosotros entendemos que la fe que se da a los santos, al menos de manera fiel, se ha preservado a través de las escrituras. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el asunto del credo. El hermano nos va a compartir aquí voy a aprovechar aquí para compartir en pantalla este, un, un PowerPoint que el hermano preparó. Entonces, más que todo, él nos va a compartir un poco sobre el credo, unas enseñanzas y nos va a explicar un poco sobre esto. Y bueno, yo de vez en cuando quizás estaré comentando, haciendo alguna que otra pregunta y espero que les sea de bendición a todos y que aprendan bastante. Así que adelante, hermano, con mucho gusto. Bienvenidos y bueno, comencemos. Gracias, Leonardo. Y por favor, siéntete en la absoluta libertad de interrumpirme, de hacer el comentario que estimes necesario, para que seamos los dos que estemos hablando y no sea un mero monólogo, ¿no? Así que, bueno, tienes toda la libertad de comentar. Y entrando ya en materia, bueno, aquí el credo apostólico puse una imagen, ¿no? Una especie de simbología representando a la Trinidad, porque el credo apostólico en sí mismo sigue una estructura trinitaria, ¿no? Primero habla del Padre, del Hijo, y después pasa a hablar del Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar un poco del contexto histórico del credo apostólico. Se dice que se trata de un antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. Cuando hablamos de símbolo, la palabra símbolo es lo mismo que credo. O sea, en el griego simbolon era esa declaración que se hacía al momento de que una persona era bautizada en la iglesia y pasaba a ser parte de la iglesia, ¿no? Entonces, este credo dice se desarrolló probablemente en la Galia del siglo V como el desarrollo de un antiguo símbolo romano. O sea, había otro credo más antiguo que el credo apostólico que se llama el símbolo romano antiguo, que se cree que es del siglo IV y, y, ha estado en uso en el rito latino desde el siglo VIII
y después se ha extendido, digamos, a diversas ramas del cristianismo occidental. O sea, después cuando vino la Reforma, varias iglesias protestantes mantuvieron, digamos, este credo. Entonces, Una pregunta, hermano, para ver quizá los que no están al tanto sobre el credo. ¿El credo apostólico de los apóstoles es algo exclusivamente católico romano? no es exclusivamente católico romano, porque la Iglesia Católica Romana, tal como nosotros la conocemos, podría decir que empezó a desarrollarse tiempo después, cuando empiezan a surgir las disputas sobre la autoridad y la primacía papal. Entonces, al principio la Iglesia Católica era la Iglesia cristiana universal, ¿no? De los 5 patriarcados, lo que se llamaba la pentarquía, estaba Roma, estaba Constantinopla, estaba Antioquía, estaba Alejandría, claro, y esos eran los 5 patriarcados más importantes, y Jerusalén también, se me había olvidado Jerusalén, que eran los 5 patriarcados. Yo me Sí, refiero, disculpa, yo me refiero a o sea, ¿existen iglesias en la actualidad que utilizan el credo de los apóstoles? sí, muchas iglesias Evangel- ev- protestantes, evangélicas y protestantes, en su liturgia incluyen confesar el credo apostólico y el credo de Nicea. Yo mi confesión es la metodista y nosotros confesamos este credo en nuestro culto, en nuestro servicio, así que no es algo exclusivamente católico romano. De hecho, Entonces nosotros podemos sí, nosotros no tener ningún problema en decir que nosotros creemos en esto, que no hay ningún problema en decir que reconocemos el valor histórico y también doctrinal que tiene, ¿no? Porque podemos decir que es un resumen de la fe, ¿no? totalmente, totalmente. Y de hecho, como vamos a ir viendo, o sea, todos los artículos del credo son sacados de la escritura, directamente sacados de la escritura. Hay pasajes que después se pueden ir analizando, ¿no? Entonces, Sí, te dejo para que continúe. sí, no hay ningún problema. Entonces, como les decía, este es un credo que nos une a todos los cristianos, porque es un resumen de la fe, ¿no? Entonces, es explícitamente trinitario en estructura, ¿no? Lo habíamos dicho al comienzo. Contiene secciones que afirman creencias respecto a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dice, no aborda algunos asuntos cristológicos, como en el credo de Nicea. En el credo de Nicea es un contexto distinto donde se empiezan a abordar disputas cristológicas, o sea, diferencias respecto a la naturaleza de Cristo, a quién es Cristo dentro de la Trinidad. Entonces ahí se entra más en detalle, pero para esta época no habían, digamos, esas disputas presentes y por lo tanto no habla mucho, no entra mucho en detalle. Por lo tanto, no dice nada explícitamente acerca de la divinidad de Jesús o del Espíritu Santo, pero sí podemos entender que de forma implícita habla de que Jesús y el Espíritu Santo son divinos. Entonces, ¿qué podemos hablar como diferencias con otros credos cristianos, no? Por ejemplo, la frase descendió a los infiernos no se encuentra en el credo niceno, pero hace eco de Efesios 4:9. Ahí dice que descendió a las regiones terrestres inferiores, ¿no? En griego dice katevi iste katotera meritis gis. Descendió a las regiones terrestres inferiores. Y del mismo modo, también las referencias a la comunión de los santos no se encuentran ni en el antiguo símbolo romano ni en el símbolo de Nicea. Entonces, esas son las diferencias que hay entre esos credos y el credo de los apóstoles. Y vemos aquí el texto completo del credo de los apóstoles, como lo ven, es más corto que el credo de Nicea, es mucho más cortito, mucho más comprimido, por decirlo de alguna forma. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Entonces vamos a ir viendo qué significan cada una de estas partes del credo
apostólico. Hasta aquí se entiende, ¿no? Está claro. Sí, hasta donde tengo entendido, una de las cosas que se utilizó en respuesta al gnosticismo precisamente fue el credo, porque, por ejemplo, evoca a Dios como creador de las cosas visibles y también creo que creo que eran los que negaban, no sé si, no recuerdo muy bien, hace tiempo creo que leí un libro donde hablaba de aquellos que negaban a Jesús como personaje histórico, el hecho de que él haya sufrido bajo Poncio Pilato denota eso, Justamente, ¿no? Como un personaje histórico. justamente, así, lo pone en un contexto histórico, eso lo vamos a ver a medida que vamos analizando cada uno de los puntos de este credo. Aquí usé un poco una herramienta que es el catecismo de Hércules Collins, que en realidad es el catecismo de Heidelberg, pero adaptado para los bautistas, ¿no? Pero en este tema del credo son iguales, ¿no? El catecismo ortodoxo de Hércules Collins y el catecismo de Heidelberg son prácticamente lo mismo. Lo único que diferencian es el tema del bautismo, pero aquí para el tema del credo no hay problema porque es lo mismo. Entonces, cuando dice, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, aquí el catecismo nos dice, creo en el eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien creó el cielo y la tierra de la nada, todo lo que en ellos hay, quien asimismo lo sustenta y gobierna por su eterno consejo y providencia. Creo que este Dios es mi Dios y Padre por causa de Cristo, por tanto confío y descanso en Él, de tal manera que no dudo que proveerá todo lo necesario para mi alma como para mi cuerpo. Además, encaminará para mi salvación cualquier mal que le envíe sobre mí en esta vida difícil, porque puede hacerlo, pues es Dios Todopoderoso, y también porque está dispuesto a hacerlo, pues es un Padre munificente. Entonces aquí el catecismo nos habla de Dios como creador, Dios como sustentador y Dios como la persona que está proveyendo, ¿no? Para todos nosotros. Está su providencia presente, su providencia. Entonces, eso es, en cuanto al primer punto, creo que está bastante claro, ¿no? Es todopoderoso y es creador. Y como es creador y es todopoderoso, también Él es el que está en su providencia, digamos, sosteniéndolo todo. Incluso Después, antes que continúe, eso que dice anteriormente del Padre va de acuerdo con lo que dice también 1 Corintios 8:6, ¿no? Un solo Dios y Padre, del cual, indicando la fuente, proceden todas las cosas. así es. Y también hay un pasaje que dice, porque toda buena dádiva y todo don perfecto procede de ti, que eres el Padre de las luces. Exacto. Entonces, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Aquí hay que desglosar esta parte porque es interesante. Jesús, la palabra Jesús significa Salvador, o más literalmente viene del hebreo que es Yeshua, que Ye o Ya es la abreviación de Yahvé o Jehová, y Shua es salvación. Entonces es Jehová salva o Yahvé salva, ¿no? Entonces, dice, ¿por qué se le pone ese nombre, Jesús? Porque Él nos salva de nuestros pecados y porque no se debería buscar ninguna salvación en ningún otro, ni puede ser encontrada en ninguna parte. O sea, está claro que Jesús se llama Jesús porque es el Salvador y no hay otro aparte de Él. Luego el nombre Cristo. Cristo viene del griego Crestos, que significa ungido, y en hebreo creo que es Mesías. ¿Y por qué se le llama Mesías? Porque fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo como profeta, como rey y como sacerdote. Luego vamos al resto del artículo, dice su único hijo, hijo único o hijo unigénito. ¿Por qué? Porque solo Cristo es el Hijo eterno y natural del Padre eterno. Nosotros somos hijos adoptados por el Padre, por gracia y por causa de Cristo, pero solamente Él es el unigénito del Padre. Y nuestro Señor, esta parte significa que, porque al redimirnos y rescatarnos con el pago de su propio cuerpo,
Él, ¿cómo se llama? Ha comprado, digamos, nuestros cuerpos y nuestras almas con su preciosa sangre, y por lo tanto nos ha librado de todo poder del diablo y nos ha hecho libres para servirle. Por lo tanto, lo confesamos como nuestro Señor. Entonces, por eso es bien interesante todo lo que se puede extraer de esta frase tan cortita, ¿no? Sí, incluso, un pequeño comentario. Una vez yo estaba buscando en Isaías 56. El texto dice más o menos así, déjame buscarlo acá. Dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación. Cuando uno busca esa palabra en el interlineal, salvación, es la 3444 en el Strong de hebreo, y dice Yeshua. Y extrañamente yo hice inmediatamente la conexión, ¿no? Como a veces decíamos que significa Jehová salva o Jehová es salvación. Interesantemente, Yeshua, que suena muy similar al nombre de Jesús, significa salvación o liberación. Y Así es. eso lo confirmé en ese pasaje. Así es. Eso está muy bueno ese dato. Luego aquí dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Esta parte también es importante porque esto es uno de los puntos en los cuales los cristianos empezamos a pelear con ciertos grupos gnósticos, ¿no? Que pensaban que Jesús era solamente un ser espiritual, otros decían que era solamente humano. Entonces acá se habla un poco de las dos naturalezas de Cristo en el tema de la encarnación. Porque dice, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. ¿Qué significa esto? Según el Catecismo de Heidelberg, dice que el Hijo de Dios, quien es y continúa siendo verdadero y eterno Dios, o sea, el Hijo de Dios es Dios y continúa siendo verdadero Dios, tomó la naturaleza misma del hombre de la carne y sangre de la Virgen María. O sea, ¿por qué es importante la figura de la Virgen María en la historia de la salvación? Porque Dios toma de ella la carne y la sangre de ser humano, ¿no? Se encarna. Y por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos dos actores, el Espíritu Santo y vemos a la Virgen. Entonces, del Espíritu Santo, la divinidad, de la Virgen, la humanidad. Y ahí se produce el misterio de la encarnación, ¿no? ¿Y por qué es esto? Para que fuera la verdadera simiente de David, semejante a sus hermanos en todo, pero sin pecado. O sea, Jesús toma de su madre la humanidad y a través del Espíritu Santo, él sigue siendo, o sea, verdadero y eterno Dios, ¿no? Ahí está la doble naturaleza. Eso es bien interesante. Sí, Y ahí por adelante. eso puse ahí el icono donde está la Virgen con el niño en brazos, porque ese icono los ortodoxos lo usan para mostrar la verdad de la encarnación, ¿no? Del Dios que se hace carne. Sí, fíjate que ahí nosotros entendemos que el Espíritu Santo actúa como un agente intermediario que efectúa el acto de la encarnación, ¿no? O sea, él toma de la Virgen María, digamos, la base para él formar la naturaleza humana de Jesús, y entonces en ese acto se produce la unión hipostática, ¿no? El verbo eh, asume la naturaleza humana y ese es un acto que hace el Espíritu Santo como un agente intermediario, no entendiendo como que Él es el Padre de Jesús, como algunos grupos entienden, sino que Él es un agente intermediario enviado por el Padre para efectuar eso. También, como tú mencionas, acerca de lo que es, hay otra cosa que habías mencionado anteriormente, creo que era sobre los gnósticos, Sí, era así, básicamente ellos tendían a ver como que el contacto de lo divino con lo material era básicamente como pecaminoso, pero esto más muestra el hecho de que no hay nada pecaminoso en ello. De hecho, la declaración anterior, ¿no? Que Dios es Padre, perdón, que Dios es creador de todas las cosas visibles, también va en consonancia con ello. Este, y bueno, básicamente creo que por ahí eso, iba a comentar otra cosa, pero ahorita si me acuerdo te la digo. sí, habían básicamente dos herejías importantes en el cristianismo temprano, que era el monofisismo
y el nestorianismo. El monofisismo entendía que la naturaleza divina y la naturaleza humana en Cristo, en la persona de Cristo, como que se fundían y creaban una sola naturaleza como conjunta, como mixta. Y el nestorianismo es el que decía que en realidad Cristo tenía dos personalidades, ¿no? Eran dos personas. Entonces, una persona divina y una persona humana, cada una con su propia naturaleza. Entonces, por eso los nestorianos rechazaban el título de Theotokos, de que María era la paridora del Dios encarnado, porque ellos decían que ella solamente pudo haber dado luz a Cristo, el hombre, al ser humano. Entonces ellos le llamaban Cristotokos, la que da a luz al Cristo. Es Sí, interesante ese debate. exacto. Y después ahí llevó a lo que fue el concilio de Éfeso, el de Calcedonia. Lo que iba a comentar era sobre el asunto de la encarnación, que eso ya sería sobre la discusión sobre teoría de expiación, pero una de las explicaciones sobre la cual se fundamenta el hecho de que Jesús tenía que asumir la naturaleza humana y tenía que tomar de María era por el concepto del pariente redentor. En Israel, el concepto del pariente redentor era algo propio de ellos que no había en otras naciones, que consistía en que había una persona de la familia que se encargaba de vengar a la familia de aquellos que hacían mal, que castigaban, tenían el propósito de proveer a las otras personas, era como alguien que cuidaba. Entonces Dios a veces se muestra como ese Goel, la palabra es Goel, que se traduce como redentor, esa palabra hebrea, y claro, la palabra redentor no expresa todo lo que, la riqueza del término, pero digamos que la idea es eso, Dios es el que provee, es el Padre, es el que venga a su pueblo, Él los protege. Toda esa idea lo hace el Redentor. Entonces, cuando la Biblia presenta que los hombres están en la esclavitud del pecado, Cristo viene y asume nuestra naturaleza humana para que a través de su sangre o a través de su vida en la cruz se pague el precio que constituye, o en este caso el precio constituye el rescate para liberar a los hombres de ese estado de esclavitud. Y creo que incluso la teoría antigua del rescate o la idea clásica de expiación presenta que básicamente, dado que Adán pecó, todo el resto de la humanidad quedó bajo esta esclavitud, siguiendo lo que eran los principios que se hacía antes cuando alguien perdía una guerra, ¿no? Alguien perdió una guerra y eras esclavo. Bueno, Adán y Eva pierden digamos, la batalla frente al diablo y toda su posteridad queda en esclavitud. Entonces Cristo, para poder liberarlo, no lo hace por la fuerza, como diría Ireneo, sino que él utiliza, Dios juega con el limpio, por decirlo así, él juega con las reglas. ¿Cómo es? Bueno, asume la naturaleza humana y desde ahí él vence al diablo y liberta a la humanidad. Por eso era necesario que él asumiera nuestra naturaleza y no otra. De esa manera juega con las reglas de juego, ¿no? Pero bueno, ya sé otro tema, pero creo que es importante destacarlo por el hecho de por qué tenía que encarnarse, ¿no? Sí, eso es sumamente interesante. Bueno, siguiendo con el credo, dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Aquí vamos a mencionar lo que tú habías dicho, ¿no? ¿Por qué se menciona Poncio Pilato? Porque la referencia a este personaje sitúa, digamos, el hecho histórico de la pasión de Cristo dentro de un periodo específico e identificable. Entonces, como una respuesta a aquellos que dicen que en realidad Cristo pudo haber sido como una fábula, como un mito, como un hecho ahistórico, el credo viene a negar eso, colocándolo en un contexto histórico específico, porque sabemos que Poncio Pilato fue una persona que existió y que fue gobernador de Palestina de tal año a tal año, y se puede, digamos, registrar que existió tal persona y que tales hechos ocurrieron bajo su mandato. Entonces, por eso es importante esa referencia, ¿no? Y en cuanto a padecer, aquí el Catecismo de Heidelberg nos dice que soportó tanto en cuerpo como en alma la ira de Dios contra el pecado de la humanidad, para que por sus sufrimientos, como el único sacrificio propiciatorio, librara a nuestro cuerpo y alma de la condenación eterna y comprara para nosotros el favor de Dios, la justicia y la vida eterna. Entonces, y después cuando habla de crucificado, muerto y sepultado,
crucificado porque Él tomó sobre sí la maldición que estaba sobre mí, o sea, sobre la humanidad, sobre nosotros, pues la muerte de cruz era maldita de Dios. Y hay una parte de la escritura que dice, porque maldito es todo aquel que cuelga de un madero, eso, citando también al Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que la humanidad, el concepto es que la humanidad estaba maldita. Entonces, Cristo, que es el Cordero sin mancha, perfecto, puro, sin pecado, Él toma sobre sí la maldición, haciéndose maldito en la muerte de la cruz. Es como un intercambio, ¿no? Una idea como de un intercambio. Entonces, luego dice, muerto, porque la justicia y la verdad de Dios no admitían satisfacción por nuestros pecados por ningún otro medio, sino por la muerte misma del Hijo de Dios. Y sepultado, ¿por qué? Porque para así Él demostraba que en verdad estaba muerto. Por eso, sepultado. Entonces, ahí está por qué se ponen esas tres palabras, crucificado, muerto y sepultado. Y bueno, siguiendo acá, dice, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Descendió a los infiernos, aquí el catecismo dice, ¿por qué descendió a los infiernos? Para que en mis mayores dolores y peores tentaciones pueda sostenerme con este consuelo, que mi Señor Jesucristo me ha librado de la angustia y los tormentos del infierno por medio de indescriptibles angustias, tormentos y terrores de su alma, en los que fue sumido antes de ser crucificado y especialmente después cuando colgó de la cruz. Como nota, el catecismo dice, no es que él haya entrado en el lugar de los condenados, o sea, infierno no lo interpretan como el lugar de los condenados, sino que entró absolutamente en el estado de los muertos. O sea, tengo entendido que en el griego hay dos conceptos, uno de ellos es el Hades, que es el lugar donde van los muertos, y el otro es el Tártarus o Tártaro, donde van los condenados, los que están destinados a sufrir. Entonces, Jesús no entró al Tártaro, sino que al Hades, según lo que plantea acá. Entonces, resucitó. Sí, adelante. Antes de continuar ahí. Sí he visto que, por ejemplo, esta frase que es bastante polémica, digo polémica en el sentido porque se presta para muchas interpretaciones. Nosotros entendemos que el infierno como condenación eterna es algo en el futuro, ¿no? Entonces, una de las lecturas que se le ha dado es esa que tú planteas, ¿no? Que se refiere al castigo, a la ira de Dios que Cristo recibe. Otros entienden que posiblemente la referencia es al Hades, entendiendo el Hades como el mundo de los muertos. Es decir, porque a veces la palabra Hades se utiliza de manera general para abarcar el mundo de los muertos, sea el paraíso o sea el tártaro. Y a veces Hades tiene una connotación negativa para referirse al tártaro. Es decir, cuando aparece en Lucas, el hombre rico estaba en el Hades, debe entenderse como el tártaro, lugar donde están las personas que son impías. Mientras tanto, las personas que están en el seno de Abraham estaban en el Hades en el sentido más general. Es como dijéramos, en México está México y Ciudad de México. Tú puedes decir que estás en México si se entiende en México como la capital. Pero si tú estás fuera de la capital, puedes decir que estás en México, pero no en la capital, que es México. Simplemente es el mismo término utilizado para en diferentes contextos. Esa es una. Otra que se refiere a la tumba y por lo tanto Cristo, pues esa es otra lectura. Entonces, pues creo que también es perfectamente plausible entender que Cristo estuvo en el mundo de los muertos pero sin especificar qué es lo que hizo, ¿no? De todas maneras, no es tan relevante. Lo que sí no sé, pienso que no se debe entender es que Cristo fue al infierno futuro, porque eso no lo creo. Claro, no fue al lago de fuego. Exacto. No fue al lago de fuego. Entonces, sí, entonces, y resucitó, dice, ¿por qué resucitó? Porque por medio de su resurrección, Él venció la muerte para hacernos participantes de la justicia que había obtenido para nosotros por medio de su muerte. Y ahora también somos avivados por su poder para una nueva vida,
por último, la resurrección de nuestra cabeza, Cristo, es una prenda para nosotros de nuestra resurrección gloriosa. Entonces aquí también podemos asociarlo un poco como al concepto del Christus Victor, es el Cristo que con su muerte y resurrección vence a la muerte. Y por lo tanto también nos da a nosotros esa prenda en el sentido de garantía, es la garantía de que también nosotros vamos a resucitar y vamos, digamos, a heredar la vida eterna con él. Entonces, eso es muy bonito, es una parte que a mí siempre me ha gustado mucho de la fe cristiana, la resurrección, ¿no? Y de hecho en la iglesia ortodoxa se canta un himno que es para el tiempo pascual, que es Cristo resucitó de entre los muertos, pisoteando la muerte con la muerte y, y concediendo la vida a los que yacían en los sepulcros. Exacto, así como mismo Pablo menciona, citando a Isaías, ¿no? Que la muerte fue vencida por Cristo, obviamente, pero ahora va a ser vencida en su pueblo cuando resuciten con cuerpos inmortales. Así es. Luego dice, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Y aquí, bueno, vemos una parte donde está la ascensión del Señor. Mientras sus discípulos miraban, Cristo fue elevado de la tierra al cielo. Él intercede, ¿por qué está en el cielo? Porque en el cielo Él intercede ante su Padre por nosotros. También porque tenemos nuestra carne en el cielo, o sea, como Cristo es humano y su cuerpo es un cuerpo humano, Él subió al cielo como humano y por lo tanto la carne humana está en el cielo y eso también nos sirve como garantía, ¿no? Para que por ello se nos confirme como una promesa segura que sucederá que aquel que es nuestra cabeza no resucitará a nosotros, sus miembros, para Él. Y también, ¿por qué? Porque cuando Él asciende, Él dice que conviene para nosotros que Él suba para que nos envíe, digamos, su Espíritu Santo. Entonces, después dice, está sentado a la derecha de Dios, ascendió al cielo para demostrar que Él es la cabeza de su iglesia, por medio de quien el Padre gobierna todas las cosas. Entonces, ahí vemos, el intercesor es la conexión entre nosotros y Dios Padre, porque por un lado Él intercede por nosotros y por otro lado Él representa al Padre ante su iglesia, ¿no? Y también reina. Y reina, exactamente. Exactamente. Luego dice, desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. El catecismo dice, en todas mis miserias y persecuciones, espero con mi cabeza en alto que aquel que en el pasado se entregó a sí mismo al juicio de Dios por mí y quitó de mí toda maldición, vendrá como juez desde el cielo para echar a todos los enemigos suyos y míos a penas eternas, pero en lo que a mí respecta para trasladarme con sus elegidos a sí mismo a gozos celestiales y gloria eterna. O sea, ahí habla de lo que se llama la parusía, ¿no? Cuando Cristo vuelva y entonces va a ser juez, donde va a juzgar a aquellos que fueron enemigos de él y de su iglesia, y nos va también a trasladar a nosotros a los gozos celestiales y a la gloria eterna. Algo importante aquí destacar, disculpa que te interrumpa ahí, Sí, es adelante. el hecho de la segunda venida. De hecho, eso que dice ahí se parece un poco a lo que dice, o se parece bastante a lo que dice 2 Timoteo 4:1, que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahí en su manifestación, o sea, en su epifanía, se refiere a la venida, ¿no? Que la Biblia utiliza esos tres términos, parusía, epifanía y revelación. En este caso, desde allí, o sea, desde la derecha de Dios va a venir con el propósito de juzgar a los vivos y a los muertos, ¿no? Ya, sin meternos aquí con las escuelas de interpretación, bueno, al menos yo soy millennial, pero en la postura millennial, yo leo el texto claro. Ahora, ahí no se condena claramente, por ejemplo, la postura premilenial, pero es interesante cómo plantea ya la fe de manera sencilla. Así es. Luego dice, creo en el Espíritu Santo.
¿Qué es lo que nos dice el catecismo? El catecismo dice, en primer lugar, creo que es verdadero y coeterno Dios con el Padre y el Hijo eternos. En segundo lugar, creo que Él me ha sido dado para hacerme partícipe de Cristo y de todos sus beneficios por medio de la fe verdadera, consolarme y estar conmigo para siempre. Entonces, muchos podrían interpretar cuando Cristo dice al final del Evangelio de Mateo, dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, se puede interpretar de que Él está con nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el paráclito, es decir, es el abogado, el consolador, el defensor que está con nosotros y nos acompaña. Y es interesante pensar en esto porque aquí la Trinidad opera de una forma bastante armónica, en el sentido de que el Señor Jesucristo, al ser hombre y Dios al mismo tiempo, su humanidad no le permite, en cierto modo, tener ubicuidad, ¿no? De estar en todos lados al mismo tiempo. En cambio, el Espíritu Santo dice que el Espíritu no está preso, dice la Escritura, ¿no? El Espíritu Santo puede estar en todos lados al mismo tiempo. Y por lo tanto, puede unir a todos los cristianos y estar presente donde están todos los cristianos, ¿no? Ahí me acuerdo mucho cuando Jesús dice, donde hayan dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. ¿Cómo es eso posible? Bueno, creo que es a través del Espíritu Santo. O como dice Jesús, para que todos sean uno, como tú, Padre en mí, yo en ti. Y esa unidad es gracias al Espíritu Santo habitando a nivel individual y a nivel colectivo. Así es. Bueno, dice aquí, creo en la Santa Iglesia Católica y la comunión de los santos. Santa Iglesia Católica o universal. Aquí el catecismo nos dice, creo que el Hijo de Dios, desde el principio hasta el fin del mundo, reúne, defiende y preserva para sí mismo y por medio de su espíritu y su palabra, de entre toda la humanidad, una compañía escogida para vida eterna que concuerda en la fe verdadera. Creo que soy un miembro vivo de tal compañía y seguiré siéndolo por siempre. Entonces aquí el concepto de Iglesia Católica se asocia a la compañía en el sentido de grupo o como es un poco militar esto, ¿no? Compañías como un poco como del ejército, como una tropa de personas que están escogidas para la vida eterna y que concuerdan en la fe verdadera. Tengo entendido la palabra católico viene de katou, holos, que quiere decir de acuerdo con el todo o de acuerdo con la plenitud. Entonces, eso apunta, digamos, al sentido de que todos los que son miembros de la iglesia concuerdan con la plenitud de la fe verdadera. Antes que continúe, se podría decir que en este caso el uso del término católica tiene más un sentido teológico, ¿no? O neumatológico. Sí, es un sentido teológico. De hecho, la palabra católica lo utiliza primero San Ignacio de Antioquía, y San Ignacio de Antioquía lo utiliza justamente para hablar de este cristianismo universal en el sentido de que es lo que todos los cristianos han creído en todo lugar y en todo momento. Entonces, es en un sentido teológico en que lo utiliza, y él dice, donde está el obispo está la Iglesia Católica, pero él cuando se refiere a eso es para decir de que el obispo es el representante de esa fe universal. El obispo en esa época recién, con Ignacio de Antioquía, se estaba diferenciando el oficio de un obispo distinto de un presbítero, porque originalmente, si leemos las escrituras, se confunden ambos términos, el término presbíteros y el término Se intercambia. episcopos, son intercambiables. Entonces, con Ignacio de Antioquía ya empieza a haber como una diferenciación, y por lo tanto él dice donde está el obispo es porque está la Iglesia Católica, pero el término católico él la utiliza justamente en este sentido, ¿no? De la fe plena, la fe plena. De hecho, un comentario aquí, cuando yo leo el texto, dice algo así como parafraseándolo un poco, donde está el obispo está la iglesia, y luego dice, y donde está Jesucristo está la iglesia católica. Ahí sí agrega el adjetivo católica para hablar de la Claro. iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Personalmente, esta es una lectura muy personal, ¿ok? No,
Ujú, Puedo estar muy equivocado en esta lectura. Sé que ahí la lectura a veces se le da, bueno, los católicos le dan su interpretación, nosotros entendemos que católica puede entenderse en términos teológicos, es decir, la compañía de todos los elegidos, aquellos que ujú, Dios desde la eternidad, según su conocimiento, ¿no? Como dicen en Romanos 8:29, ¿no? A los que conoció, esos predestinó. Pero más allá de eso, a eso yo le he dado esta lectura, esta es una lectura personal, cuando dice, donde está el obispo está la iglesia, yo entendería iglesia local. Y sí. después dice, donde está Jesucristo, está la iglesia católica. Pero si Ujú, católica implica el según el todo o algo pleno, yo ujú, se me hago la pregunta, ¿será que si quizás estaría refiriendo que donde está Cristo, o sea, la persona de Cristo, está la iglesia representada en su totalidad? Es decir, que Él en sí es la plenitud de toda la iglesia en ese sentido. Es una lectura simplemente que a veces yo he pensado, ¿no? Porque en cierta manera podemos decir que Cristo como cabeza representa a toda la iglesia. Pero en cierto modo también la iglesia se llama el cuerpo de Cristo, como si ujú. ella representara en su totalidad a Cristo, ¿no? También en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel se llama el Hijo de Dios, se llama así, de modo colectivo, como una persona. Entonces he pensado si de repente en algún podría estar Ujú. implicado de que Cristo, al representar la iglesia, entonces donde Él está, está la iglesia católica en ese sentido. Pero bueno, es simplemente una opinión, ¿no? Adelante. De hecho, me gustó mucho lo que acabas de decir, porque en el fondo lo que hace una comparación de lo micro, es decir, la congregación local, y lo macro, que vendría siendo la reunión de todos los creyentes, ¿no? Y esa reunión de todos los creyentes, donde está toda la reunión de los creyentes, está la presencia de Cristo, digamos, como cabeza de esa reunión de los creyentes, como cabeza Sí, de la comunidad de la fe. en este caso, el obispo representa a la iglesia local, Ujú. mientras Cristo a la iglesia universal. Así es. Una interesante lectura. Amén, amén. Comunión de los santos, dice. ¿Qué significa la comunión de los santos? Esta frase no está en el credo de Nicea, ni tampoco está en el credo, en el antiguo credo romano, en el Vetus Símbolos, eh, sino que está en el, ¿cómo se llama? En este credo de los apóstoles, ¿no? Entonces dice, el catecismo de Heidelberg dice, en primer lugar, significa que todos y cada uno de los creyentes tienen en común, que son copartícipes de Cristo, o sea, somos todos participantes de Cristo como nuestro Salvador, y de todas sus virtudes, pues son sus miembros. O sea, Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos los miembros. En segundo lugar, que cada uno debería usar dispuesta y alegremente los dones y virtudes que ha recibido para el beneficio mutuo y preservación de todos los miembros. O sea, ahí está nuevamente, la comunión de los santos tiene una parte que significa la unión con Cristo y la otra es apuntando a la unión entre cada uno de los creyentes, que tienen que estar unidos entre sí y compartir, digamos, los dones, virtudes y obrar por un beneficio mutuo, ¿no? Luego, el perdón de los pecados. Y aquí puse a esta pintura famosa de Rembrandt, que es el hijo pródigo. Dice, creo que Dios, por la satisfacción hecha por Cristo, ha borrado toda memoria de mis pecados y también de esa corrupción dentro de mí contra la cual debo luchar toda mi vida. Y creo que me dota gratuitamente con la justicia de Cristo para que yo no venga a condenación en ningún momento. O sea, nuevamente reafirma un poco la parte del sacrificio de Cristo, ¿no? De la satisfacción o el rescate hecho por Cristo para el perdón de nuestros pecados. Entonces, bueno, no sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, fíjate que en el credo ya Niceno Constantinopolitano, qué nombre Uh tan -huh. largo, este, hace una referencia a eso, pero le añade algo diferente. Dice, crea un bautismo para el perdón de los pecados. Uh -huh. Probablemente pueda ser una alusión a Hechos 2:38, pero es interesante esto, ¿no? Ya aquí, claro, algunos podrían leer que se entiende como creo en el perdón de los pecados, es decir, como creo en la justificación, es una lectura justificable. Otros entienden que ahí es una referencia al perdón que Dios hace cuando la persona era bautizada. Hay que recordar que antes no era como, o al menos en la época de los apóstoles, porque ciertamente después con el tiempo el bautismo se fue retrasando. Las personas creían el mensaje,
inmediatamente profesaban a Cristo, o sea, lo reconocían como el Salvador, como que había resucitado, declaraban su fe obviamente en Dios Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, y eran bautizados allí. Entonces siempre hubo esa conexión entre la conversión y el bautismo y por eso se ve muy ligado, ¿no? Desde un inicio. Pero eso Ujú. es lo que está interesante en ese punto. Sí, bueno, de hecho el credo de Nicea, el credo niceno-constantinopolitano, la parte del bautismo se añadió en el segundo concilio, en el de Constantinopla, porque el credo de Nicea llegaba solamente hasta la parte cristológica y después todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, con la Iglesia Católica, con el bautismo para el perdón de los pecados, eso se añadió, digamos, en el segundo concilio, en el de Constantinopla. Y es bien interesante porque ese credo es mucho más detallado en temas teológicos y temas doctrinales. Este credo de los apóstoles, como se usaba como una especie de confesión de fe que el creyente debía recitar al momento de bautizarse, es un poco más abreviado porque es más devocional, mientras que el otro es más teológico. Entonces, eso es muy, muy interesante. Sí, aquí pregunta el hermano, el de bautismo para perdón sería tardío. Sí, o sea, entendiéndose como proposición o artículo dentro del credo, sí, porque ahí no dice bautismo para perdón de pecados, simplemente dice el perdón de los pecados. Entonces, lo que entienden el bautismo para perdón de pecados le dan esa lectura. Pero bueno, ya eso es cuestión de interpretación de lo que dice el credo, ¿no? Sí, y también interpretación de la escritura, porque hay muchos pasajes que apuntan al bautismo para el perdón de los pecados, ¿no? Entonces, Sí, que por cierto, eso es algo que también se cree en el mundo protestante. Hay unos hermanos que no creen en eso, pero es importante destacar que Lutero, que fue, digamos, uno de los pioneros o de los que proclamó la sola fide, él también creyó en eso. Entonces, para Lutero y para muchos no fue algo contrario creer a la sola fide en eso, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema interno de nosotros, entonces vamos a continuar con el punto. bueno, creo en la resurrección de la carne. ¿Qué significa esto, la resurrección de la carne? Que después de que mi alma parta de mi cuerpo, no solo esta será llevada arriba a Cristo inmediatamente, sino que también esta mi carne, al ser levantada por el poder de Cristo, será unida con mi alma de nuevo y transformada en conformidad al cuerpo glorioso de Cristo. Esto es interesante porque en el fondo se habla de la resurrección de la carne, pero es en un cuerpo glorificado, ¿no? O sea, no es una carne descompuesta lo que resucita, sino que es el cuerpo en un estado de gloria, de restauración perfecta y absoluta. Entonces, eso también, porque en mucho tiempo se creía que las personas no debían cremarse, de hecho, hoy día creo que incluso la iglesia, no sé si la iglesia católica romana, pero por lo menos la iglesia ortodoxa no creman sus cuerpos porque entendían de que si no la persona no podía resucitar, ¿no? Pero si uno entiende que la resurrección es en un cuerpo glorificado, se entiende de que al final el poder de Dios recompone, perfecciona y glorifica lo que es resucitado. Entonces, a pesar de toda la descomposición física, eh, eso no es una limitación, digamos, para Dios. Sí, de hecho hay como dirían en España, ¿no? Otro palito para, para los gnósticos, ¿no? Porque habla de la resurrección de la carne, indicando que la salvación no solamente no consiste en la liberación o liberarse del cuerpo, sino al contrario, la restauración del cuerpo por medio de una resurrección que implica o indica la posesión de un cuerpo inmortal. En Uh este -huh. sentido, esto va en línea conforme a lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, que resucitan cuerpos inmortales y los que están vivos son transformados a cuerpos inmortales, a un cuerpo que no sufre la muerte. No sé si, antes de continuar, no sé si de repente alguno de los que están viendo tenga alguna pregunta sobre este tema.
Si tienen preguntas, no tengan ningún temor, no tengan pena, la escriben en el chat, vamos a tratar de responderla. Y bueno, si no, no pasa nada. Si todos entendieron, pues sería perfecto, sería chévere. Pero si tienen alguna duda, no tengan miedo de hacerla para aclarar. La idea es que no solamente compartir esto, sino aclarar alguna duda respecto a esto. No lo sabemos todo, pero creo que la idea es, de una u otra manera, compartir este tema. Adelante, hermano. Muchas gracias. Y la vida eterna. La vida eterna, entonces, de acuerdo con el Catecismo de Heidelberg, dice que puesto que ya siento en mi corazón el comienzo de la vida eterna, sucederá finalmente que después de esta vida gozaré de plena y perfecta bienaventuranza, en la cual podré magnificar a Dios para siempre, bienaventuranza que ojo no vio, ni oído oyó, ni hombre alguno ha concebido en su mente. Entonces, la vida eterna empieza desde ya, o sea, desde el momento que nosotros estamos unidos a Cristo, ya empieza nuestra vida eterna y se extiende, digamos, hasta el infinito, ¿no? Entonces, aquí puse una imagen ahí de lo que se interpreta como la Nueva Jerusalén, como de una forma bien literal, ¿no? De cómo está descrita ahí en el libro de Apocalipsis, y un poco como para reflejar, ¿no? El tema de la vida eterna, del nuevo cielo, la nueva tierra y la bienaventuranza que nadie ha concebido en su mente, ¿no? Perfecto. Y amén. La última palabra de Pierre. Perfecto. Hoy me gustaría si pudieras retroceder en la parte donde aparece el credo completo Sí, para culminar. Perfecto. vamos al donde está el texto completo del credo. Lo fuimos desglosando, pero aquí está el texto completo. Perfecto. Aquí tenemos, hermano, entonces lo que sería el credo de los apóstoles. Esto, al menos muchos entienden que era un resumen, bueno, de hecho es un resumen de la fe cristiana, pero era lo mínimo que se requería para que una persona al menos fuera bautizada, ¿no? Podríamos decir que, claro, en ese contexto histórico las personas no tenían la posibilidad de acceder a una Biblia, aparte que muchas de esas personas no eran letradas, no eran personas que leían. Hoy en día, digamos, las personas tienen mayor educación en este sentido y digamos que lo que se podría hacer era compartirle las enseñanzas de las escrituras a través de este credo, que lo resume perfectamente. Entonces, digamos que, ¿qué es lo que nos une a todos nosotros? Fundamentalmente esto. Como explicó el hermano, este credo, corrijo, tiene un fundamento trinitario. Entonces, toda la enseñanza tiene un fundamento trinitario, en un Dios creador, en su Hijo, que es nuestro Redentor, y en el Espíritu Santo. Interesantemente, el Espíritu Santo está en asociación siempre con la iglesia, ¿no? Es interesante porque, claro, en este sentido nuestra comunión, como dice, es con el Padre y con el Hijo, pero también la Biblia habla de la comunión del Espíritu Santo. Pero podríamos decir que eso es lo que resume nuestras enseñanzas. Si alguno de los hermanos tiene una perspectiva quizás anticatólica romana, pues en este sentido, tenemos que entender que el hecho que ellos en algunas misas, bueno, o en las misas, ellos reciten este credo, no hace que nosotros lo rechacemos. Es decir, esto forma parte del legado histórico y no podemos rechazarlo. De hecho, podemos perfectamente estar de acuerdo que todo lo que el hermano expuso está de acuerdo con las escrituras. Ciertamente hay una frase polémica, pero esa es discutible y se puede ajustar a la escritura, entendiendo como descendió a los infiernos, como, bueno, el credo no, el catecismo de Heidelberg que el hermano comentó, interpreta eso como la ira de Dios. Otros podrían entender que se refiere a lo que dice Hechos capítulo 2, ¿no? Que él descendió a las partes inferiores, entendiendo como el mundo de los muertos, ¿no? Entonces, creo que es obvio que Cristo pues, estuvo también en el mundo de los muertos, como a toda persona que muere, y en ese sentido creo que todo lo que se dice va de acuerdo con lo que creemos, ¿no? Así que no tengan ningún temor de pensar que hay algo raro, todo lo que está allí se puede probar con la escritura y bueno, espero que hayan aprendido de esto. No he visto preguntas, solamente el hermano aquí sobre el bautismo, ya la respondimos, pero bueno, si no hay preguntas, debo suponer que entendieron. Pero bueno, muchas gracias hermano, de verdad, fue muy interesante
agradezco que te hayas tomado el tiempo para esto. Yo te había pedido para que estudiaras este tema. Ujú. Y bueno, como tú hiciste un video sobre los 25 artículos de la Iglesia Metodista, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Entonces, sí, exacto. Eso, por eso yo dije, bueno, mejor le digo a este hermano y compartimos ese tema, porque bueno, estamos hablando de los 1000 suscriptores del canal. Fue muy difícil llegar hasta acá, gracias a otros hermanos como hermano Pacheco y otros que han ayudado a crecer el canal también. Entonces, en ese sentido, también hay que darle gracias a estos hermanos. Y bueno, también agradecerte a ti por haberte tomado ese tiempo y habernos compartido esta linda enseñanza que todos los cristianos compartimos. Y bueno, nada, si quieres dar tus últimas impresiones, tus últimas palabras antes de despedir el programa. sí, bueno, respecto al tema del miedo o del prejuicio que uno podría tener respecto a recitar el credo como protestante, como evangélico, solamente decirle que yo he estado en dos congregaciones evangélicas bastante, que no se puede decir que, no, que tienen algo de romanista ni nada de eso, o sea, yo sí estuve en una congregación presbiteriana y ahora estoy en la metodista y en ambas hemos confesado este credo durante la liturgia, durante el servicio o el culto. Entonces, para que también no tengan ese miedo o ese prejuicio, porque esto es algo que nos une a todos los cristianos. Este canal se llama Unidos en la Fe, entonces va muy bien con el tema del canal. Y bueno, te quiero agradecer, Leonardo, por el espacio, por haberme invitado. Para mí es un honor poder compartir contigo. Considero que eres un hermano muy instruido, que realmente tiene mucha pasión por entender las escrituras, por conocer, digamos, la estructura, ¿no? Gramatical y los significados detrás de cada palabra de las escrituras. Eso es algo que yo admiro mucho en ti, así que para mí es un gusto haber compartido. Sí, perfecto. No, la idea es eso, compartir, aportar a los hermanos. Antes de pedir, dinos nuevamente cuál es tu canal, cómo pueden buscarte para que los que no estén suscritos te sigan, para que tú también crezcas. Aquí no vamos a salir con egoísmo, ni nada, todos somos hermanos y tenemos que ayudarnos unos a otros, porque el hermano también comparte contenido. Yo también igual estuve en tus números y tampoco, o sea, digo, porque la barrera cuando nosotros empezamos, no solamente queremos aportar, también queremos crecer, no hay nada de malo en eso, pero también hay que ayudar a los hermanos para que ellos también crezcan y así, ayudarnos mutuamente. Entonces, adelante. Sí, mi canal se llama Querigma Católico Evangélico. Y católico evangélico, yo utilizo católico en el sentido que hablamos hoy día, en ese sentido utilizo la palabra católico, porque me parece que no es monopolio de nuestros hermanos de Roma, sino que es una palabra que nos une a todos los cristianos. Entonces, para quienes quieran buscarme, ese es mi canal. Ahí he estado subiendo algunos materiales, algunas cosas que tienen que ver también con mi propia denominación, el metodismo, pero obviamente el enfoque es para todos los cristianos, ¿no? Todos los cristianos que quieran ver, también estoy haciendo materiales y hemos tenido entrevistas también con hermanos luteranos, con hermanos bautistas y de otras denominaciones. Incluso también tengo pensado invitar a un hermano católico romano, también para que nos hable un poco de sus especificidades, ¿no? Así que eso. Un abrazo, Leonardo. Muchas gracias. Bien, perfecto. Ya saben, está Querigma, católico evangélico. Y bueno, hermano, muchas gracias a todos los que se conectaron. No olviden darles like. Si no estás suscrito, suscríbete, compártelo. Y bueno, vamos a más adelante a seguir hablando de temas como este y también de respuesta a desafíos. La idea del canal es en sí enseñar, pero estamos ahorita en un contexto en el que estamos dando respuestas a desafíos de otros canales, entonces tenemos que tener esa actitud un poco tanto también de respuesta, ¿no? Por ahí mañana se viene Dios mediante una respuesta a unas objeciones de Santiago Alarcón y luego estaré tratando con el de Osana en Excelsi para que, bueno, le sirva a todo. Bueno, no les quito más tiempo, hermanos. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Un abrazo.